La engañó en público y ni siquiera lo ocultó. 4 años después, entró en una floristería y se dio cuenta de que su pasado tenía 3 rostros idénticos de ojos azules. La fiesta corporativa había sido diseñada para impresionar y lo logró demasiado bien. Las copas de cristal captaban la luz de enormes candelabros, la música latía suavemente por el salón y las risas resonaban en las paredes de mármol pulido. Para Daniel Reeves, este mundo parecía no requerir esfuerzo. Se movía por él con una facilidad practicada. Cabello oscuro perfectamente peinado, ojos azules tranquilos y seguros. Un hombre que había aprendido hace mucho tiempo que la admiración seguía al poder como una sombra. Emma Harper estaba parada unos pasos detrás de él, observando. Se había puesto ese vestido para él, lo había elegido con cuidado, diciéndose a sí misma que esta noche importaba. Daniel había insistido en que ella viniera. Había dicho que era importante que los vieran juntos, y ella le había creído. Siempre lo hacía. Desde fuera, parecían la pareja perfecta. El brillante director ejecutivo y la mujer que permanecía en silencio a su lado, sonriendo cuando era necesario, ajustando su vida a las ambiciones de él sin quejarse. Al principio, todo parecía normal. Daniel le presentó a inversores y socios, con la mano apoyada brevemente en su espalda, su sonrisa familiar y tranquilizadora. Emma trató de ignorar el nudo en el estómago, la sensación de que poco a poco se estaba convirtiendo en parte de la decoración en lugar de su vida. Se dijo a sí misma que se estaba imaginando cosas, que el éxito exigía sacrificios y que el amor significaba paciencia. Entonces lo vio. Daniel estaba en el bar, riendo demasiado fuerte, inclinándose demasiado cerca de una joven del departamento de marketing. Emma observó cómo Daniel ponía su mano en la cintura de la mujer, no de forma casual, no accidentalmente, sino con intención. No hubo ningún intento de ocultarlo, ninguna mirada por encima del hombro. Sin vacilación, solo un sentido de derecho. La mujer se rió, inclinando la cabeza hacia él, plenamente consciente de la atención que estaba recibiendo. Emma sintió que la habitación daba vueltas. Esperó a que Daniel se diera cuenta de que ella estaba allí parada, a que se apartara, a que recobrara la compostura, pero no lo hizo. En cambio, pidió otra copa, le susurró algo al oído a la mujer y sonrió de una manera que Emma no había visto dirigida hacia ella en mucho tiempo. La gente se dio cuenta. Algunas miradas se desviaron hacia Emma y luego se apartaron de nuevo, incómodas, pero sin sorpresa. Nadie intervino. A nadie le importó lo suficiente. Emma se quedó helada, con el pecho oprimido, los oídos zumbando mientras la humillación se asentaba profunda y pesada en su interior. Se dio cuenta con sorprendente claridad de que esto no era un error. No fue un error de juicio. Esto era quien Daniel había decidido ser. Y esta noche ni siquiera fingía lo contrario. Ella no lo confrontó. No levantó la voz ni exigió explicaciones. Algo dentro de ella se había vuelto muy silencioso. Emma se dio la vuelta, pasó por las mesas relucientes y salió del salón sin que nadie se diera cuenta. Afuera, el aire de la noche era frío y cortante, atravesando el calor que ella había confundido con amor. Se quedó allí por un momento, respirando profundamente, estabilizándose a medida que la verdad se asentaba. Daniel Reeves nunca la elegiría a ella por encima de su ego, y si se quedaba, perdería algo más que su dignidad. Para cuando Daniel se dio cuenta de que Emma se había ido horas más tarde, ella ya había tomado una decisión que cambiaría todas sus vidas. Él nunca se enteraría de ello esa noche ni la siguiente, ni siquiera meses después,
porque algunos finales no se anuncian con discusiones. Algunos terminan en silencio, cargando secretos que solo revelan su peso años después en lugares que Daniel Reeves nunca esperaría. Emma no durmió esa noche. El apartamento se sentía anormalmente silencioso sin la presencia de Daniel, como si las paredes mismas estuvieran esperando que algo rompiera el silencio. Se sentó en el borde de la cama mucho después de la medianoche, todavía con el vestido de la fiesta, con los tacones abandonados junto a la puerta, su maquillaje intacto porque aún no confiaba en sí misma para mirarse al espejo. Repasó la velada una y otra vez, no buscando excusas para él, sino tratando de entender cuándo exactamente había dejado de ser importante. Había habido señales mucho antes de esta noche, cenas perdidas, llamadas telefónicas atendidas a puerta cerrada, disculpas que sonaban ensayadas. Ella lo había aceptado todo porque amar a Daniel Reeves significaba aprender a encogerse. En algún momento, la humillación se convirtió en algo más frío y claro. Emma se levantó y caminó hacia el baño, lavándose finalmente la cara, viendo cómo la mujer segura de la fiesta desaparecía por el desagüe. Lo que le devolvió la mirada fue alguien cansado, pero despierto de una manera que no había estado en mucho tiempo. Ahora entendía que quedarse significaría aceptar la falta de respeto pública como precio por la comodidad, y ya no estaba dispuesta a pagarlo. Daniel no volvió a casa hasta la mañana. Ella escuchó la puerta abrirse en silencio. Los pasos cuidadosos de un hombre que asumía que el perdón lo estaba esperando por defecto. Se detuvo cuando la vio sentada a la mesa de la cocina, con las manos envueltas alrededor de una taza de té fría. «Te fuiste temprano», dijo casualmente, como si comentara sobre el clima. «Sí», respondió Emma. Su propia voz la sorprendió por lo firme que sonaba. Daniel se quitó la chaqueta. «Podrías haberte despedido». Ella lo miró, luego lo miró de verdad y notó la poca preocupación que había en su expresión. Sin culpa, sin disculpas, solo una leve molestia. «No lo ocultaste», dijo ella en voz baja. Daniel hizo una pausa de medio segundo y luego sonrió. Un gesto destinado a desarmar en lugar de explicar. «Era una fiesta», respondió. «No lo hagas más grande de lo que es». Emma sintió que algo dentro de ella finalmente cedía. «Me avergonzaste». Daniel suspiró. Impaciente ahora. «Estás exagerando. Este es mi mundo, Emma. Lo sabías cuando elegiste estar conmigo». Las palabras se asentaron entre ellos con una claridad devastadora. «No elegí ser invisible», dijo ella. Daniel se burló suavemente. «Estás siendo dramática». Emma se levantó, empujando la silla hacia atrás lentamente. «No», dijo. «He terminado». Por primera vez, Daniel pareció genuinamente sorprendido. «Se rió una vez, breve y despectivamente. ¿Te calmarás?» Ella pasó junto a él sin decir una palabra más y empezó a hacer las maletas. No fue dramático, no se llevó todo, solo lo que importaba. Ropa, documentos, algunas cosas personales. Cada artículo se sentía como recuperar una parte de sí misma que había dejado de lado por él. Daniel observaba desde la puerta, la incredulidad convirtiéndose lentamente en irritación. «¿Te arrepentirás de esto?», dijo. Emma cerró la cremallera de la maleta y se encontró con su mirada. «Ya me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo». Se fue antes de que la conversación pudiera torcerse en algo familiar y tóxico. El viaje en ascensor se hizo interminable, pero cuando las puertas se abrieron, el alivio la invadió tan de repente que casi la mareó.
Las semanas que siguieron fueron silenciosas y brutales a partes iguales. Emma se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, lejos de las torres de cristal y la vida cuidadosamente seleccionada de Daniel. Bloqueó su número después del tercer mensaje, que sonaba más ofendido que arrepentido. Los amigos se acercaron con cautela al principio, sin saber qué versión de la historia contaría él. Ella no corrigió a nadie, no lo necesitaba. Luego llegó la mañana que lo cambió todo. Emma se paró en el baño, mirando una prueba de embarazo que se había hecho sin expectativas, casi sin pensar. El resultado fue inconfundible. Se sentó lentamente en el borde de la bañera, con la mente luchando por alcanzar a su cuerpo. Embarazada. No solo embarazada. El médico lo confirmó días después con voz tranquila y una cuidadosa explicación que confirmó lo que Emma apenas podía procesar. Trillizas. Emma salió de la clínica aturdida, con una mano descansando inconscientemente sobre su estómago, el corazón acelerado por el miedo y algo más que no había esperado en absoluto. Determinación. Pensó en Daniel, en su risa en la fiesta, en la forma en que había descartado su dolor como un inconveniente. Y en ese momento, Emma tomó una decisión tan clara y definitiva como la que había tomado la noche que lo dejó. Ella no volvería. Ella no rogaría. No expondría a sus hijas a un hombre que ya le había mostrado exactamente quién era. Daniel Reeves no tendría noticias suyas. Y 4 años después, de pie en una floristería con 3 niñas pequeñas sosteniendo sus manos, ella todavía sabría que había elegido el camino más difícil por las razones correctas. Los años que siguieron fueron los más difíciles que Emma había conocido y también los más definitorios. El embarazo cambió su vida de inmediato y sin piedad, exigiendo una fuerza que no estaba segura de poseer aún. Llevar a 3 hijas a la vez la dejó exhausta, con náuseas y constantemente asustada de que algo pudiera salir mal. Hubo noches en las que se quedaba despierta en su pequeño apartamento, con una mano en el estómago, escuchando la ciudad afuera y preguntándose cómo había terminado tan lejos de la vida que alguna vez pensó que quería. No se lo dijo a Daniel. La decisión se mantuvo firme incluso cuando el miedo se apoderó de ella durante las visitas al médico y las largas y silenciosas noches. Se dijo a sí misma que conocerlo, involucrarlo, solo significaría tener que explicarse, defender su dolor y exponer a sus hijas a un hombre que ya había demostrado la facilidad con la que descartaba la responsabilidad cuando se volvía inconveniente. Cualquier soledad que la esperara se sentía más segura que eso. Su embarazo fue complicado. El médico insistió en el descanso, el monitoreo frecuente y le advirtió amablemente que los trillizos a menudo nacen prematuramente. Emma redujo sus horas de trabajo, luego las detuvo por completo. Los ahorros desaparecieron más rápido de lo que esperaba, reemplazados por facturas médicas y necesidades prácticas que nunca imaginó comprar sola. Algunos amigos se desvanecieron, incómodos con el peso de su realidad. Otros la sorprendieron al quedarse, ofreciendo un apoyo silencioso sin hacer demasiadas preguntas. Cuando llegaron las contracciones, llegaron de repente y sin previo aviso. Emma apenas llegó al hospital a tiempo. El parto fue largo y aterrador, marcado por luces brillantes, voces urgentes y momentos en los que el miedo amenazaba con abrumarla por completo. Cuando finalmente terminó, yacía temblando y exhausta mientras 3 pequeños gritos llenaban la habitación, cada uno penetrante y milagroso. 3 niñas, idénticas,
frágiles e imposiblemente pequeñas. Cabello oscuro, suave y húmedo contra sus cabezas, y ojos que un día se abrirían en un color que ella ya reconocía incluso antes de verlo claramente. Emma lloró entonces, no de dolor, sino de algo más profundo y más abrumador. Alivio, amor, responsabilidad, estrellándose contra ella todo a la vez. Los meses que siguieron se desdibujaron en un ciclo de noches de insomnio, horarios de alimentación y preocupación constante. Emma aprendió a funcionar con el agotamiento, a cómo sostener a 2 bebés mientras calmaba a la tercera, a cómo medir el tiempo no en horas, sino en pequeñas victorias. Hubo momentos en los que casi se quiebra, momentos en los que el silencio del apartamento presionaba con tanta fuerza que se sentía insoportable, pero ella no se rompió, se adaptó. Encontró trabajo que podía hacer desde casa, tomaba turnos cuando las niñas dormían y aprendió a pedir ayuda sin vergüenza cuando sus fuerzas flaqueaban. Poco a poco el apartamento se llenó de signos de vida. Diminuta ropa secándose en estantes, juguetes esparcidos por el suelo, risas reemplazando al miedo en momentos inesperados. A medida que las niñas crecían, sus similitudes se volvieron imposibles de ignorar. Compartían los mismos ojos azules, las mismas expresiones, la misma forma instintiva de moverse juntas por el mundo. La gente lo comentaba constantemente, extraños sonriendo y haciendo preguntas. Emma respondía de manera educada pero breve. Nunca decía su nombre. Las niñas aprendieron su nombre primero, luego el de las demás, y después el ritmo de un hogar construido sobre la consistencia y la resiliencia silenciosa. Emma les enseñó bondad, honestidad y la importancia de elegirse a sí mismas incluso cuando fuera difícil. Les enseñó que el amor se mostraba a través de la presencia, no de las promesas. Por la noche, cuando las niñas dormían acurrucadas juntas, Emma a veces se permitía sentir el dolor de lo que podría haber sido. No arrepentimiento, sino el reconocimiento de una vida que podría haber parecido más fácil desde afuera. Esos momentos pasaban rápidamente. La realidad que había construido, aunque exigente, era real y merecida. Pasaron 4 años. Las niñas se volvieron seguras, curiosas e inseparables. Sus risas llenando espacios que Emma alguna vez pensó que siempre se sentirían vacíos. Ya no sentía que estaba sobreviviendo. Estaba viviendo, y creía con silenciosa certeza que el pasado había quedado atrás. No tenía forma de saber que un simple recado, una visita a una floristería en una tarde ordinaria, pronto colocaría ese pasado directamente frente a ella nuevamente, junto con preguntas que esperaba que nunca necesitaran respuestas. La floristería era pequeña y luminosa, escondida entre un café y una librería que a Emma le gustaba visitar con las niñas en las tardes tranquilas. Olía a vegetación fresca y agua, un aroma limpio y calmante que siempre la hacía disminuir la velocidad. Las niñas estaban paradas juntas cerca de la exhibición de tulipanes, susurrando emocionadas mientras comparaban colores, sus rostros idénticos iluminándose con las mismas expresiones al mismo tiempo. Emma sonrió a pesar de sí misma. Momentos como este hacían que los años de lucha se sintieran distantes, casi irreales. Extendió la mano hacia un ramo de lirios blancos, pensando ya en dónde los colocaría en casa cuando sintió a alguien detrás de ella. No fue un sonido ni un movimiento, sino un cambio en el aire, la inconfundible sensación de ser observada. Se giró levemente.
esperando ver a otro cliente esperando. En cambio, vio a Daniel. Por una fracción de segundo, su mente se negó a aceptarlo. Parecía mayor, más serio. La aguda confianza que recordaba, atenuada por algo más pesado en sus ojos. Pero no había forma de confundirlo. Cabello oscuro, ojos azules, la misma presencia que alguna vez llenó cada habitación en la que entraba. El tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. Daniel se quedó inmóvil cerca de la entrada, con un ramo ya en la mano, su mirada fija no en Emma, sino en las niñas. Su expresión cambió lentamente, la confusión dio paso a la conmoción, luego a algo peligrosamente cercano al reconocimiento. Emma vio cómo su rostro palidecía mientras sus ojos pasaban de una niña a otra, asimilando sus rasgos idénticos, el cabello oscuro, los inconfundibles ojos azules. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Una de las niñas notó que él la miraba fijamente e inclinó la cabeza. «Mamá», dijo en voz baja, con una voz curiosa en lugar de asustada. «Ese hombre nos está mirando». Emma tragó saliva y se obligó a volverse completamente hacia él. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, todo lo que ella había construido para mantener el pasado a distancia se resquebrajó. Daniel dio un paso adelante sin darse cuenta. «Emma», dijo, su nombre sonando extraño en su boca. Ella no respondió de inmediato. Su cuerpo se movió por instinto, su mano se apretó alrededor de las niñas, acercándolas sin hacerlo obvio. «Nos vamos», dijo suavemente, más para ellas que para él. Las niñas protestaron suavemente, aún concentradas en las flores, pero Emma las guió hacia la puerta, con movimientos tranquilos y controlados a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. Casi lo logra. «Espera», dijo Daniel, con voz tensa. «Por favor». Ella se detuvo. Las niñas se volvieron a mirarla, sintiendo el cambio en su tono. Emma se agachó un poco, mirándolas a los ojos. «Denme un momento», dijo amablemente. «Quédense justo aquí». Ellas asintieron, obedientes, pero alerta, tomadas de la mano mientras ella se alejaba a una corta distancia con Daniel, lo suficientemente lejos para hablar en voz baja, pero lo suficientemente cerca para mantenerlas a la vista. Por un momento, ninguno de los dos habló. «Son», comenzó Daniel, luego se detuvo, incapaz de terminar. Emma sostuvo su mirada con firmeza. «Sí». La palabra aterrizó pesadamente entre ellos. Daniel se pasó una mano por el pelo, con la respiración inestable. «¿Cuántos años tienen?» «4», respondió ella. «Todas ellas». Sus ojos volvieron a las niñas, que ahora los observaban abiertamente. 3 rostros idénticos llenos de curiosidad inocente. «Trillizas», dijo con voz ronca. Emma asintió. «Lo descubriste». Daniel se rió por lo bajo, un sonido teñido de incredulidad y dolor. «¿Por qué no me lo dijiste?» La pregunta dio exactamente donde ella esperaba que diera, y estaba lista. «Porque me mostraste quién eras», dijo ella en voz baja. «Y te creí». Él apretó la mandíbula. «Estaba equivocado». «Esa noche no fue un error», respondió Emma. «Fue una decisión, y yo tomé la mía después». El silencio se apoderó de ellos, espeso e incómodo. A su alrededor, la tienda continuaba como si nada extraordinario estuviera sucediendo. El dependiente arreglando flores, la campana sobre la puerta, sonando suavemente mientras los clientes entraban y salían, y Daniel la miró de nuevo, la miró de verdad,
y algo cambió en su expresión. Culpa, arrepentimiento y algo parecido al miedo afloraron a la vez. «Son mis hijas», dijo. No fue una pregunta esta vez. «Sí», respondió Emma. «Lo son». Antes de que pudiera decir más, una de las niñas tiró de la manga de Emma. «Mamá, ¿podemos irnos ya?» Emma asintió de inmediato. Se volvió hacia Daniel con voz firme, pero tranquila. «Este no es el lugar, y esta no es una conversación que vayamos a tener delante de ellas». Daniel dudó y luego asintió lentamente. «Por favor», dijo, «solo déjame hablar contigo». Emma lo estudió durante un largo momento, sopesando el costo de reabrir una puerta que había pasado años sellando. Finalmente metió la mano en su bolso, sacó una pequeña tarjeta y se la tendió. «1 hora», dijo. «Mañana, en un lugar público». Daniel tomó la tarjeta como si fuera frágil. «Gracias», dijo en voz baja. Emma no respondió. Tomó las manos de sus hijas y las sacó de la tienda, con la campana sonando suavemente detrás de ellas. Daniel se quedó solo entre las flores, mirándolas alejarse. El peso de 4 años perdidos asentándose pesadamente sobre sus hombros. Para Emma, cada paso que daba alejándose de la tienda se sentía como caminar más profundamente en la incertidumbre. Había construido una vida sin él. Ahora el pasado la había vuelto a encontrar y no había marcha atrás. Emma eligió la cafetería deliberadamente. Estaba lo suficientemente concurrida como para evitar que se alzara la voz, lo suficientemente luminosa como para mantener alejadas las sombras, y lo suficientemente familiar como para poder irse en cualquier momento sin sentirse atrapada. Llegó temprano con las niñas, pidiendo jugo para ellas y café para sí misma, mirándolas sentarse en la pequeña mesa y discutir en voz baja sobre de quién era cada pajita. Su presencia la conectaba a la tierra, incluso mientras sus nervios se tensaban con cada minuto que pasaba. Daniel llegó exactamente a tiempo. Dudó justo dentro de la puerta, examinando la habitación hasta que sus ojos las encontraron. En el momento en que vio a las niñas, algo en su postura cambió, como si su cuerpo las reconociera antes de que su mente pudiera asimilarlo por completo. Emma lo observó acercarse, notando cuánto más cuidadosos eran ahora sus movimientos, cómo la confianza que recordaba había sido reemplazada por la moderación. «Hola», dijo en voz baja, deteniéndose a unos pasos de distancia. «Siéntate», respondió Emma, haciendo un gesto hacia la silla frente a ella. Ella no lo presentó, no dio explicaciones. Las niñas lo miraron abiertamente, curiosas y sin miedo, y Daniel se sentó lentamente, su mirada pasando de una niña a la siguiente, como si temiera que mirar por mucho tiempo pudiera ser inapropiado o, peor aún, no deseado. «Soy Daniel», dijo amablemente. Una de las niñas se acercó a sus hermanas y susurró lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Realmente se parece a nosotras». Emma cerró los ojos brevemente, luego los abrió de nuevo. «Niñas, él es alguien que solía conocer», dijo con calma. «Pueden decir hola si quieren». Lo hicieron al unísono. 3 suaves olas que golpearon a Daniel más fuerte de lo que cualquier acusación podría hacerlo jamás. Él asintió en respuesta, incapaz de confiar en su voz. Emma esperó hasta que las niñas estuvieron distraídas con sus bebidas antes de volverse hacia él. «¿Tienes preguntas?», dijo ella. «Responderé lo que pueda,
pero no vas a interrogarme y no vas a alterarlas. Daniel asintió de inmediato. Lo entiendo. Bien, dijo ella. Entonces empieza por escuchar. Él respiró hondo. No lo sabía, dijo, sobre nada de esto. Lo habría... Emma levantó una mano, deteniéndolo con suavidad, pero con firmeza. No puedes reescribir el pasado. No estamos aquí para discutir lo que podrías haber hecho. Daniel tragó saliva. Entonces, ¿qué estamos aquí para discutir? Ella lo miró a los ojos con firmeza. ¿Qué pasa ahora? La simplicidad de la declaración pareció desestabilizarlo. Quiero ser parte de sus vidas, dijo. Sé que no me lo merezco, pero quiero la oportunidad de ganármelo. Emma estudió su rostro durante un largo momento. Esto no se trata de que te ganes algo de mí, respondió ella. Se trata de lo que es mejor para ellas. Él asintió de nuevo, más lento esta vez. Dime cómo se ve eso. Esa pregunta la sorprendió más de lo que cualquier disculpa podría haberlo hecho. Se recostó ligeramente, considerando su respuesta. Se ve como paciencia, límites, consistencia. Se ve como no hacer promesas que no puedas cumplir. No lo haré, dijo él en voz baja. Aún no lo sabes, respondió Emma, y yo tampoco. Una de las niñas se subió al regazo de Emma, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. Mamá, ¿quién es él en realidad? Emma vaciló y luego respondió con cuidado. Es alguien importante de antes. El pecho de Daniel se apretó, pero no dijo nada. Hablaron durante casi una hora, principalmente sobre logística, horarios, la escuela, lo que a las niñas les gustaba y no les gustaba. Emma habló llanamente sin emoción ni acusación, y Daniel escuchó como si cada palabra fuera frágil y permanente. Cuando llegó el momento de irse, Daniel se puso de pie y dio un paso atrás, dando espacio a las niñas. Fue un placer conocerlas, dijo en voz baja. Una de ellas saludó con la mano. Otra sonrió tímidamente, la tercera simplemente lo observó, pensativa y callada. Afuera, Daniel se detuvo junto a Emma. Gracias por reunirte conmigo, dijo. Sé que esto no es fácil. No, respondió Emma. No lo es. Él vaciló. ¿Puedo verlas de nuevo? Emma no respondió de inmediato. Miró a sus hijas y luego volvió a mirarlo a él. Si hacemos esto, dijo, lo hacemos lentamente en sus propios términos, y en el momento en que crea que esto les hará daño, se detiene. Lo acepto, dijo Daniel sin dudarlo. Ella asintió una vez. Entonces, ya veremos. Mientras Emma se alejaba con las niñas, sintió el peso familiar de la responsabilidad volver a sus hombros, más pesado ahora con la incertidumbre, pero también enhebrado con algo que no había esperado, la posibilidad. Aún no confiaba en ella, no le daba la bienvenida, pero por primera vez, desde la noche que salió de aquella fiesta corporativa, se permitió reconocer que el futuro ya no era completamente suyo para controlarlo, y eso la asustaba casi tanto como la intrigaba. Las semanas que siguieron se desarrollaron con cautela, como si todos los involucrados entendieran que un paso en falso podría deshacerlo todo antes de que realmente comenzara. Daniel no apareció sin previo aviso, no inundó a Emma con mensajes y no intentó abrirse camino a la fuerza en las vidas de las niñas con grandes gestos. En cambio, esperó permiso, dirección, señales de que su presencia era deseada y no meramente tolerada. Emma notó la moderación de inmediato. Se reunieron nuevamente en lugares públicos al principio, parques y cafés tranquilos,
espacios donde las niñas se sentían cómodas y donde Daniel podía observar sin abrumarlas. Se sentaba en el suelo cuando ellas jugaban, escuchaba cuando hablaban y nunca corregía a Emma frente a ellas. Siguió su ejemplo con cuidado, a veces torpemente, como si estuviera aprendiendo un idioma que nunca antes había necesitado. Las niñas reaccionaron de manera diferente ante él, cada una a su manera. Ava era la más audaz. Hacía preguntas directas con una honestidad desarmante. Quería saber dónde vivía, qué hacía y por qué tenía los mismos ojos que ellas. Daniel respondía simplemente, sin adornos, nunca prometiendo más de lo que podía dar. Lily era más tranquila, se mantenía cerca de Emma, observando a Daniel desde una distancia segura, absorbiendo su tono y sus movimientos antes de decidir si confiar en él. Mia se quedaba en algún punto intermedio, curiosa pero cautelosa, estudiándolo con una seriedad que ponía a Daniel inesperadamente nervioso. Emma lo observaba todo con una mezcla de vigilancia y agotamiento. Permitir a Daniel entrar en su rutina significaba reabrir heridas que había sellado cuidadosamente. Significaba responder preguntas que había evitado durante años y enfrentar la realidad de que sus hijas ya no estaban protegidas solo por la distancia. Por la noche, después de que las niñas se dormían, se quedaba despierta repasando cada interacción, cada palabra que Daniel decía, buscando signos de arrogancia o sentido de superioridad. No encontró ninguno. En cambio, encontró esfuerzo, consistencia y algo que la inquietó profundamente, un remordimiento que no exigía perdón. El punto de inflexión llegó en silencio. Una tarde, una de las niñas enfermó en el jardín de infantes. No era grave, pero la llamada llegó en medio de una tarea de trabajo que Emma no podía abandonar de inmediato. Sin pensarlo demasiado, llamó a Daniel. Él llegó antes que ella. Cuando Emma llegó a la clínica, lo encontró sentado en una pequeña silla de plástico, con una de las niñas acurrucada contra su pecho, medio dormida, y con su brazo envolviéndola protectoramente. Él levantó la vista cuando vio a Emma, y el alivio suavizó su expresión. «Está bien», dijo en voz baja, «solo cansada». Algo en el pecho de Emma se apretó dolorosamente. Más tarde esa noche, después de que las niñas estuvieran dormidas, Emma finalmente se permitió expresar el miedo que había estado cargando. «Se encariñarán», dijo en voz baja, «y si esto se desmorona, no sé cómo explicarles eso». Daniel no interrumpió. Cuando finalmente habló, su voz era firme. «No estoy aquí de visita», dijo. «Estoy aquí para quedarme si me lo permites». Emma sostuvo su mirada. «Quedarse es fácil cuando es conveniente». «Lo sé», respondió él. «Por eso no desapareceré cuando no lo sea». El costo de esa promesa se hizo evidente muy pronto. La vida profesional de Daniel comenzó a presionar. Su enfoque cambió. Las reuniones terminaban temprano. Las llamadas quedaban sin respuesta. Su nombre aparecía con menos frecuencia en los titulares. Y cuando lo hacía, el tono era diferente. La gente cuestionaba su compromiso. Su junta directiva cuestionaba sus prioridades. Él escuchaba. Y por primera vez en su vida, no luchaba por ser comprendido por personas que nunca importarían tanto como las 3 niñas que ahora lo esperaban. Cuando Emma se enteró de a lo que él estaba renunciando, la culpa se retorció agudamente en su interior. «No tienes que hacer esto», dijo ella en voz baja una noche. «Nunca te lo pedí». Daniel negó con la cabeza. «No estoy haciendo esto por ti», respondió. «Lo estoy haciendo porque no puedo fingir que no las conozco». Emma no dijo nada, pero las paredes que había construido empezaron a cambiar.
no colapsando, sino abriéndose de maneras pequeñas y cuidadosas. Para fines de ese mes, Daniel se había convertido en parte de su rutina. No un héroe, no un salvador, solo alguien que aparecía cuando se lo esperaba y se quedaba cuando las cosas se ponían difíciles. Emma entendió entonces que lo más peligroso del regreso de Daniel no era el dolor que había causado en el pasado, era la posibilidad de que esta vez realmente pudiera ser digno del lugar que se estaba ganando lenta y pacientemente. El cambio se hizo imposible de ignorar una vez que las decisiones de Daniel comenzaron a extenderse más allá de los parques y los cafés, hacia las estructuras sobre las que había construido su vida. Su calendario cambió primero. Las reuniones fueron reprogramadas o rechazadas, los planes de viaje se acortaron y luego se cancelaron por completo. Dejó de contestar llamadas durante la hora de la cena y ya no se disculpó por ello. Al principio nadie lo desafió abiertamente. Luego comenzaron las preguntas, formuladas cuidadosamente como preocupación, enmarcadas como consejos de personas que se habían beneficiado de su ambición durante años. Daniel escuchaba sin interrumpir, su expresión tranquila de una manera que los inquietaba más de lo que jamás podría hacerlo la ira. Había pasado la mayor parte de su vida convenciendo a los demás de que el control era lo mismo que la fuerza. Ahora estaba aprendiendo que elegir los límites requería mucho más coraje. En casa, las niñas sintieron la diferencia de maneras que no podían articular. La presencia de Daniel se había vuelto confiable, no emocionante o incierta, sino esperada. Eva comenzó a preguntar si las acompañaría caminando a la escuela ciertas mañanas, con voz segura, asumiendo ya la respuesta. Lily lo esperaba antes de comenzar los juegos, antes de cenar, arreglando sus juguetes hasta que él llegaba. Mia observaba todo de cerca, aún cautelosa, pero ya no distante. Se apoyaba en él durante la hora del cuento, descansando brevemente la cabeza en su brazo, como si estuviera probando si él se apartaría. Emma notó todo esto, y con cada día que pasaba, el peso de la responsabilidad presionaba con más fuerza contra su pecho. Había pasado años protegiendo a sus hijas de la decepción, limitando lo que se les permitía esperar. Permitir que Daniel se acercara tanto significaba reconocer que la esperanza había regresado, lo quisiera ella o no. La presión llegó a un punto de quiebre durante una reunión de la junta directiva que Daniel ya había pospuesto 2 veces. El tono era cortés, pero inconfundiblemente agudo. Se cuestionó su disponibilidad, se escudriñó su enfoque. La implicación era clara. La versión de Daniel Reeves sobre la cual habían construido sus expectativas ya no existía y no estaban preparados para adaptarse al cambio. Necesitamos claridad, dijo uno de ellos. No puedes liderar así. Daniel cruzó las manos sobre la mesa, con voz equilibrada. Así es como lidero ahora. El silencio que siguió fue pesado. Más tarde esa noche, Daniel le contó todo a Emma. Estaban sentados en la mesa de la cocina mientras las niñas dormían, el apartamento en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. Emma escuchaba, con las manos envueltas alrededor de una taza de la que había olvidado beber. «Te están dando a elegir», dijo en voz baja. «Sí», respondió Daniel, «y ya sé mi respuesta». El miedo oprimió su pecho. «No tienes que sacrificarlo todo». Daniel la miró fijamente. «Ya sacrifiqué las cosas equivocadas una vez». Las consecuencias llegaron más rápido de lo que ninguno de los dos esperaba. En cuestión de días, la historia llegó a la prensa.
Los titulares tergiversaban los hechos convirtiéndolos en especulaciones, enmarcando la ausencia de Daniel como debilidad, su cambio de prioridades como una carga. Los comentaristas debatían si la redención era posible para un hombre que alguna vez había construido su éxito sobre un control implacable. Emma intentó proteger a las niñas de ello, pero los niños perciben la tensión incluso cuando las palabras se eligen cuidadosamente. Eva preguntó por qué la gente hablaba de Daniel en la radio. A Lily le preocupaba que él no viniera más. Mia se volvió silenciosa de nuevo, su confianza retrocediendo lo suficiente como para hacer que a Emma le doliera el pecho. Daniel respondió de la única manera que sabía. Se hizo presente. Llegaba temprano. Se quedaba hasta tarde. Asistía a eventos escolares y citas médicas, les tomaba de la mano durante los paseos, escuchaba historias que ya había oído una docena de veces sin mirar su teléfono. Cuando el ruido del exterior se hacía más fuerte, él hacía que el mundo de ellas fuera más pequeño y más firme. Una noche, mientras las niñas se preparaban para ir a la cama, Eva lo miró de repente con seriedad. «No te vas a ir, ¿verdad?» Daniel se arrodilló frente a ella, mirándola a los ojos sin dudarlo. «No», dijo, «no me iré». Lily observaba de cerca, buscando dudas en su rostro, y no encontró ninguna. Mia extendió la mano entonces, tomándola de él, su agarre pequeño pero firme. Después de que las niñas se durmieron, Emma se quedó sola en la puerta de su habitación, abrumada por una comprensión que ya no podía evitar. Daniel había cruzado una línea que no se podía desandar. Las había elegido pública y visiblemente, de formas que conllevaban consecuencias reales. «Cambiaste tu vida», dijo ella en voz baja cuando él se unió a ella. Daniel negó con la cabeza. Finalmente la alineé. Emma lo miró, entonces realmente lo miró, y sintió que algo en su interior cambiaba. No perdón, no romance, sino una confianza que comenzaba a formarse en un lugar que había mantenido sellado durante años. El mundo exterior seguía juzgando y especulando, pero dentro de ese pequeño apartamento algo irreversible había tenido lugar. Daniel Reeves ya no era un riesgo que ella estaba manejando. Se estaba convirtiendo en una constante que tenía que aprender a aceptar. El silencio que siguió a la tormenta se sintió desconocido al principio, como si todos estuvieran esperando que algo más se desmoronara. Pasaron los días sin nuevos titulares, sin llamadas urgentes, sin la tensión constante que había vivido justo debajo de la superficie durante meses. La vida no se volvió repentinamente fácil, pero se volvió estable, y esa estabilidad lo cambió todo. Los días de Daniel tomaron un nuevo ritmo. Todavía trabajaba, pero el trabajo ya no lo definía. Elegía proyectos que le permitían estar presente, dejar su teléfono boca abajo durante la cena, acompañar a las niñas caminando a la escuela cuando las mañanas eran brillantes y lentas. Aprendió sus rutinas de la manera en que alguna vez memorizó datos del mercado, no porque necesitara control, sino porque le importaba. Sabía cuál de ellas necesitaba consuelo antes de dormir, cuál fingía no tener miedo durante las tormentas eléctricas, cuál siempre quería que le leyeran su cuento 2 veces. Las niñas también cambiaron. Eva dejó de preguntar si Daniel regresaría y comenzó a asumir que lo haría. Lily se volvió más comunicativa, y su risa regresó en suaves ráfagas que llenaron el apartamento. Mia, la más cautelosa de las 3, finalmente se permitió relajarse. Se trepaba al regazo de Daniel durante las noches de cine, se quedaba dormida apoyada en su hombro y, una noche, sin ceremonias ni anuncios, lo llamó papá.
La palabra se instaló en la habitación suavemente, sin conmoción ni expectativas, y Daniel sintió que se le cortaba la respiración, como si su cuerpo hubiera estado esperando años para escucharla. Emma estaba parada en la puerta cuando ocurrió. No interrumpió, no corrigió a nadie. Simplemente observó cómo Daniel se congelaba por un momento. Luego envolvía sus brazos alrededor de Mia cuidadosamente, con reverencia, como si temiera que el momento pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. Emma sintió que las lágrimas nublaban su visión, no por el dolor, sino por la silenciosa comprensión de que algo irreversible acababa de ocurrir. Más tarde esa noche, cuando las niñas estaban dormidas, Emma y Daniel se sentaron juntos en la sala de estar, con las luces tenues y la ciudad zumbando suavemente fuera de las ventanas. «No planeé esto», dijo Emma en voz baja. «Nada de esto». Daniel asintió. «Yo tampoco». Ella se volvió hacia él. «Tenía tanto miedo de dejarte volver a entrar que olvidé preguntarme qué nos estaba costando mantenernos cerrados». Daniel la miró a los ojos, su voz baja y sincera. «No espero perdón, no espero nada, solo quiero seguir eligiendo esto todos los días». Emma lo estudió durante un largo rato, buscando al hombre que alguna vez había amado, al hombre que la había lastimado profundamente y al hombre que ahora estaba sentado frente a ella. Lo que encontró no fue perfección ni certeza. Fue esfuerzo, consistencia, responsabilidad sin espectáculo. «Eso es todo lo que siempre quise», dijo ella. Finalmente, la primavera llegó en silencio. Se movieron a través de la temporada juntos. Fines de semana en el parque, cumpleaños celebrados sin excesos, risas llenando habitaciones que antes se sentían demasiado vacías. El pasado no desapareció. Se suavizó, reformado por la honestidad y el tiempo, convirtiéndose en parte de su historia en lugar de una herida que la definía. Una tarde, regresaron a la misma floristería donde todo se había desmoronado y había comenzado de nuevo. Las niñas corrieron por delante, eligiendo flores con opiniones ruidosas y sonrisas idénticas. Daniel las observaba, su expresión abierta y sin reservas. Emma estaba a su lado, y su mano rozó la de él sin dudarlo. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «solía pensar que esa noche lo destruyó todo». Daniel la miró. «¿Y ahora?». Ella sonrió levemente. «Ahora creo que nos mostró quiénes necesitábamos llegar a ser». Él asintió con comprensión. Salieron de la tienda juntos en pos de las sombras que se alargaban por la acera en el sol del final de la tarde. No hubo una gran declaración, ni un final dramático esperándolos. Solo una familia construida lenta, imperfectamente y deliberadamente. A veces, una traición rompe una vida, y a veces, cuando finalmente se acepta la responsabilidad, se convierte en el momento en el que todo verdaderamente comienza.